Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo directo temático, en este caso sobre el derecho, entre comillas, a la vivienda y sobre otros principios rectores de la política social y económica contenidos en la Constitución. Para hablar sobre ello tenemos a Álvaro Bernat, que es doctorando en Derecho y que además tiene un canal de YouTube precisamente dedicado a la divulgación del derecho y de los aspectos a veces menos o peor comprendidos sobre el derecho. Bienvenido Álvaro y gracias por estar al canal. De hecho, a ese respecto recomiendo, creo que es el último vídeo de Ujú. Álvaro, que es justamente sobre esto, ¿no? Sobre si la vivienda es Pues un derecho, derecho a la vivienda, sí. efectivamente, que además ha tenido muy buena acogida. Bueno, a ver, esta polémica surge claramente de los últimos días, tanto de la regulación de los alquileres como de la expropiación de viviendas en Mallorca, bastantes juristas diciendo que la propiedad no es un derecho fundamental, lo cual, bueno, desde un punto de vista estrictamente de derecho positivo es correcto, pero claro, de la misma manera que intentan como vaciar de contenido el derecho de propiedad, al mismo tiempo te intentan dar mucho más contenido de aquel que realmente tiene al supuesto derecho a la vivienda, que en todo caso debería ser incluso Ujú. un principio muy subordinado al de propiedad, ¿no? Entonces, explícanos un poco qué es el derecho a la vivienda, entre comillas, dentro del ordenamiento español y cómo se relaciona con la propiedad y con otros derechos fundamentales. Ujú. Yo creo que aquí efectivamente o hay dos temas sobre los cuales se puede discutir. En primer lugar, si la vivienda es o no es un derecho, eso es una cosa, y otra cosa es si debería serlo. Pero si nos Eso es. atenemos a lo que es, la respuesta es la siguiente. Vamos a ver. El constituyente, a la hora de redactar la Constitución, digamos que no metió, por así decirlo, y para que se nos entiendan, todos los derechos o todas las cosas que quería tutelar dentro del mismo saco, sino que fundamentalmente creó tres sacos. El primero es de los derechos fundamentales, el segundo es el de los derechos ordinarios y el tercero es el de los principios rectores de la política social y económica. Y cada uno está en una parte distinta de la Constitución. Hay quien nos puede escuchar y puede pensar que nos ponemos excesivamente quisquillosos a la hora de meter un derecho dentro de uno u otro saco, porque al fin y al cabo, ¿qué más da? Todos están en la Constitución y por lo tanto todos están garantizados. Y esto no es cierto. Si nos vamos al artículo 53 de la Constitución, podemos ver cómo cada uno de estos derechos o cada una de estas facultades o objetivos a perseguir, según si están en un saco o en otro, la tutela que van a recibir es distinta. La tutela mayor se confiere a los derechos fundamentales. Si a ti se te infringe un derecho fundamental, tú puedes reclamarlo y ese derecho fundamental se te va a dar y además puedes reclamarlo a través de un procedimiento rápido que se antepone a cualquier otro procedimiento que ya esté en marcha. Si a ti se te infringe un derecho ordinario, a ti también se te va a dar ese derecho y la diferencia es que los principios rectores de la política social y económica no son derechos, por lo tanto tú no los puedes reclamar frente a nadie. Son simplemente objetivos que los poderes públicos, bueno, pues tienen que perseguir a la hora de ejercer sus funciones y la vivienda es uno de ellos. Es decir, yo no puedo reclamar ante un juez la vivienda porque no es un derecho, es un principio rector de la política social y económica. Luego a mí un juez, por mucho que yo se lo pida, no me va a dar una casa. La dificultad o el equívoco más grande que veo yo aquí es la propia redacción del artículo donde está la vivienda. La vivienda está en el artículo 47 de la Constitución, que está dentro del capítulo tercero de los principios rectores de la Ujú. política social y económica, pero el artículo 47 de la Constitución, si lo leemos, nos dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Luego, a pesar de estar dentro del capítulo de los principios rectores de la política social y económica, el constituyente se refiere a la vivienda como un derecho no una, sino en dos ocasiones. Y esto genera equívocos, pero Ujú. para yo que no se confunda nadie, lo que importa no es lo que diga el artículo, lo que importa es dónde está ubicado este artículo. Si está entre los artículos 15 a 29, derecho fundamental, 30 a 38, derecho ordinario, 39 a 52, principio rector de la política social y económica. En la medida en que la vivienda está en el 47, es un principio rector de la política social y económica, diga lo que diga el artículo. Porque, a ver, para que fuera derecho, ¿no? Es decir, si ya vamos a la teoría jurídica, ¿qué sería exactamente un derecho y por qué el derecho a la vivienda no encaja en la definición estándar de qué es un derecho? Exactamente, eso vi que lo comentabas tú en Twitter. Efectivamente, un derecho es algo que uno puede reclamar frente a otro y que otro le tiene la obligación de dar.
Hay dos tipos de derechos en función de cuál sea la obligación que se imponga sobre el sujeto pasivo del derecho. Están los derechos negativos, que son los derechos puramente liberales, que simplemente requieren de las personas a las que va dirigida un no hacer. Por ejemplo, el derecho a la propiedad es un derecho de contenido negativo porque yo no obligo a los demás a que hagan nada, a que me den nada, sino simplemente a que no hagan, a que no ataquen mi propiedad. Y luego están los derechos de contenido positivo, que son los que obligan a los demás a hacer algo por mí, como por ejemplo el derecho a la vivienda si lo fuese, o por ejemplo el derecho al trabajo si realmente, bueno, pues por el mero hecho de reconocerlo en la Constitución se cumpliese. Obligan a los demás a hacer algo por mí. Pero en la medida en que la vivienda no faculta o no me faculta a mí para reclamar a nadie el contenido de ese derecho, la vivienda, al margen de que la Constitución no lo ubique dentro de los de los derechos fundamentales ordinarios, no es un derecho porque la característica más sustancial de los derechos no la tiene. Es decir, yo no se lo puedo reclamar a nadie. Yo no puedo interponer una demanda a un juzgado de primera instancia y reclamarle una vivienda. Luego, la vivienda, precisamente por eso también desde la teoría jurídica, no se puede conceptuar, por lo menos en nuestro sistema, como un derecho. Efectivamente. Bueno, yo diría que los derechos positivos también pueden ser liberales si derivan del consentimiento entre las partes. Es decir, son derechos derivados justamente de esa autonomía de la voluntad de podemos pactar entre nosotros lo que queramos, ¿no? Incluso obligarnos positivamente en favor del otro. Pero como parte consustancial de los principios generales de un marco institucional jurídico, evidentemente, en términos generales, los derechos positivos no, aunque, bueno, de esto hablaremos luego si la vivienda, como has dicho, debería ser un derecho, ¿no? Eso es otro debate distinto, efectivamente. Claro, efectivamente. Ahora estamos hablando de si es o no es en el... Eso no es en nuestro sistema. En nuestro sistema, tal cual lo caracteriza el constituyente, ¿no? O lo ha caracterizado el constituyente. Entonces, quienes dicen, porque por ejemplo en Twitter hubo varios que me replicaron al argumento de que la vivienda no es un derecho, porque es un principio rector, porque además no te da derecho a reclamar nada, no puede reclamar nada ante nadie, no tiene aplicabilidad directa, como si tienen los otros principios fundamentales y ordinarios. Aquellos que dicen que es un mandato a los poderes públicos y que, por tanto, siendo un mandato a los poderes públicos, sí es un derecho, ¿este argumento está bien estructurado o no? Porque, claro, un mandato es una orden que alguien da a alguien y justamente en función de esa orden puede reclamar algo, pero aquí quien da la orden y si no se cumple la orden, ¿qué pasa con esa orden, no? Efectivamente. Claro, al final vamos a lo que, si es que realmente el argumento es el que comentábamos al principio. Aquí lo que importa, que esto es precisamente por lo que la gente piensa que la vivienda es un derecho, sobre todo es, en primer lugar, por la equívoca redacción del artículo. Y yo creo que para que la gente nos entienda, vamos a ver, yo, por ejemplo, yo vivo en Elche. Por mucho que yo dijese que yo vivo en Madrid y me apuntase en la frente, yo vivo en Madrid, si yo vivo en Elche, si yo estoy en Elche, a lo que se está es a la realidad. Luego, con el derecho a la vivienda, para que la gente nos entienda, sucede algo parecido. Da igual lo que el artículo diga que es, da igual que el artículo diga que vive en Madrid. Si el artículo está en Elche, el artículo realmente es ilicitano y no madrileño. Luego, más o menos, esa sería la idea. La Constitución, lo decíamos, 3 sacos, dentro de cada saco mete unas cosas distintas. En la medida en que la vivienda está dentro del saco de los principios rectores de la política social y económica, la vivienda, por definición, no es un derecho ni fundamental ni ordinario. Y luego el segundo punto también es el que comentábamos. Al final, la esencia del derecho es la facultad que me brinda a mí, titular del derecho, para reclamárselo frente a alguien. En la medida en que yo no puedo reclamar nada a nadie, conceptualmente la figura no puede ser un derecho. Lo que comentas, efectivamente, ¿cuáles son las consecuencias en el caso de que los poderes públicos decidan no llevar a cabo las políticas necesarias para que todo el mundo tenga una vivienda? Ninguna. Ninguna. Es un mandato, un brindis al sol, como queramos llamarlo, pero no tiene ningún tipo de eficacia ni de vinculación jurídica para nadie, ni para ellos ni para nosotros. Y además no lo tienen porque ellos mismos dicen que no lo tienen, porque claro. uno podría decir, bueno, hay derechos que van más allá del derecho positivo y que el Estado incumple, pero si el propio Estado, si estamos analizando qué derechos te reconoce o no te reconoce el Estado y el propio Estado en su Carta Magna que regula la estructura de los derechos te dice, no, mire, señor, eso lo metemos en este saco porque esto en realidad no tiene ninguna fuerza, ninguna eficacia reclamatoria. Pues entonces es el propio Estado el que te está diciendo que no es un derecho. Y en este sentido es gracioso, ¿no? Porque muchos de los que dicen que es un derecho te dicen al mismo tiempo que es un derecho que se lleva violando mucho tiempo. Entonces, bueno, si es un derecho, se ha violado mucho tiempo, ¿y cuáles han sido los efectos o las consecuencias de que se haya violado mucho tiempo, no? Claro. Y entonces, por aclarar un poco más
Ujú, la posición que tiene el derecho de propiedad dentro de nuestro ordenamiento ujú, jurídico, no el que debería tener, no la posición que debería ujú, tener, sino el que tiene, porque, como digo, hemos escuchado a portavoces de Jueces para la Democracia decir que, bueno, que el derecho a la propiedad no es un derecho fundamental y que, por tanto, ujú. casi se le puede hacer cualquier cosa, pero, por otro lado, se nos viene a decir que el derecho, que no es derecho a la vivienda, es sacrosanto. Entonces, vale, es verdad que no tiene la protección reforzada, por desgracia, de los derechos fundamentales, pero tampoco eso significa que esté desprotegido y no significa, ni mucho menos, que esté al mismo nivel que el supuesto derecho a la vivienda. Sí, efectivamente. Aquí volvemos un poco a la teoría de los sacos. La vivienda está en el artículo 33 de la Constitución y los derechos fundamentales son del 15 al 29. Luego, un derecho fundamental en sentido estricto no lo es. En mi opinión debería ser, si no el primero de los primeros, Ujú. pero no lo es. Los derechos ordinarios comprenden del artículo 30 al 38. En la medida en que la vivienda está en el 33, es un derecho ordinario, no tiene la protección reforzada de los derechos fundamentales. Y además hay un añadido en relación con el derecho a la propiedad, que es el matiz que se hace de la Sí. función social de la propiedad. Digamos que en un principio, en el siglo XIX sobre todo, la concepción de la propiedad era una concepción individualista. Es la concepción que se recogió, por ejemplo, en el Código Civil napoleónico, la primera que se recogió, que es que la propiedad está simplemente al servicio del titular, al servicio de la Ujú. persona que es propietaria. Luego esto se empezó a matizar. Hay un libro de León Duguit, un francés, que empezó Ujú. ya a matizar, él fue el que habló por primera vez de la función social de la propiedad, y ya se entiende que la propiedad no solamente está al servicio del propietario, al servicio del individuo, sino que también está al servicio de la sociedad. Y precisamente por eso, o utilizando esta treta, por así decirlo, es cómo se justifican pues, las expropiaciones o lo que vimos en Baleares el otro día, como el consejero este de movilidad y vivienda expropia 56 viviendas de bancos Sí. para destinarlas al alquiler social y precisamente por eso el juez este decía efectivamente que la propiedad, como no es un derecho fundamental, sino un derecho ordinario y que está sujeto a la función social que el poder pueda en cada momento, que ese es el problema, porque ¿quién define y quién decide cuál es la función social de la propiedad? O sea, ¿quién marca cuáles son los límites que, bueno, pues un individuo en relación con una propiedad legítimamente adquirida tiene que soportar? Bueno, pues precisamente porque la propiedad no es un derecho absoluto ni un derecho fundamental, porque desgraciadamente no lo es, vamos a decir las cosas como son, Ujú. y no lo es en nuestra Constitución, se permiten este tipo de actuaciones por parte de los poderes públicos, que esto también es otro debate. Sí, ahí yo creo que hay dos temas que podemos tratar, ¿no? Uno, o que se pueden tratar. Uno es eh, si uno hace una interpretación restrictiva del artículo 33, uno podría decir que la función social del derecho de propiedad se cumple precisamente cuando se respeta absolutamente esa concepción individualista del derecho a la propiedad. Es decir, que el derecho a la propiedad sirve socialmente para pacificar a la sociedad, para hacer prosperar a la sociedad, si el derecho a la propiedad no es socavado por los poderes públicos como excusa de promover el bienestar social, ¿no? Esto es un poco como el principio de diferencia de Rawls, que dice, bueno, hay que hacer lo necesario para promover las condiciones de vida de los más necesitados sin atentar, eso sí, contra las libertades básicas. Bueno, el principio de diferencia se cumple mejor cuando nos olvidamos del principio de diferencia que cuando lo buscamos activamente a través de intervencionismo estatal, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un comentario. Y el otro es quizá distinguir entre ya no derechos positivos y negativos, sino incluso Uh-huh. derechos dirigidos a restringir la acción del Estado y, por tanto, derechos del individuo frente al Estado y derechos que en realidad lo que buscan es habilitar la acción del Estado y que, por tanto, son más bien derechos del Estado sobre la población, ¿no? Porque los principios rectores de la política social y económica, si bien no tienen ninguna eficacia jurídica, sí se terminan utilizando como forma de legitimación del intervencionismo Uh-huh. estatal para Uh-huh. socavar los derechos ordinarios, en este caso el derecho de propiedad. Por tanto, es más bien un derecho del Estado contra el ciudadano, que es algo que atenta contra el Uh-huh. espíritu y la naturaleza original de lo que era una constitución. Uh-huh. Bueno, sí, efectivamente lo que comentas. Luego, además, hay otra idea que late detrás de todo esto. La comentaba Nozick en relación con Will Chamberlain. Yo creo que tú también lo has comentado. No sé si ponías como ejemplo a Messi o a Ronaldo. Aquí hay dos mentalidades que uno puede adoptar. O sea, a uno le puede importar el procedimiento que se sigue para conseguir un determinado fin o a uno le puede importar el fin en sí mismo considerado. A mí no me importa que una persona tenga, y esto lo comento en relación con el tema de Baleares, a mí no me importa que una persona jurídica o física tenga 10, 15, 20 o 50 viviendas, o 1000 o 2000. A mí no me importa el fin, a mí me importa cuáles son los medios que le han llevado a ese fin.
A mí me importa si esa propiedad se ha adquirido o no se ha adquirido legítimamente. Si se ha adquirido legítimamente la propiedad de 100 viviendas, esas viviendas son suyas, son del propietario. Si se ha adquirido de forma ilegítima una sola propiedad, esa propiedad no es tuya. A mí no me importa el fin, sino los medios que tú sigues para conseguir ese fin. Tú lo comentabas en relación con Messi. La medida en que Messi no fuerza a nadie a comprar entradas del Barça, no fuerza a nadie a comprar sus camisetas, no fuerza a nadie a que le contrate para sponsors publicitarios. Como no fuerza a nadie, si todos voluntariamente acuden a él y están dispuestos a darle dinero, tenga el dinero que tenga al final, es suyo. Y por eso esta mentalidad es a favor del expolio, porque uno tiene mucho, bueno, pues efectivamente yo estoy en contra porque adoptan un enfoque distinto. Entonces creo que es también una de las ideas que late detrás de, bueno, pues cuando saltan a la palestra pública todos estos debates en relación con la propiedad. Es que como tienes mucho, aquí la función social de la propiedad tiene que entrar en juego para equilibrar un poco lo que es justo. El problema es que esto siempre va de menos a más. Claro, la gente ahora parece que le da igual porque son los bancos, que por cierto, los bancos tienen accionistas que son personas, o sea, que los bancos quieran dinero implica que también las personas pierdan dinero. Accionistas y acreedores, que son todos los demás, y como los bancos quiebren, no sean rescatados, claro, quien pagará es el común de los mortales, claro, con quitas a los depósitos. Véase Chipre. Y luego también, por ejemplo, también nos tenemos que plantear cuál es la inseguridad que se crea a la hora de atraer inversión extranjera, porque el dinero es muy cobarde. El dinero no está para tonterías. El dinero en Cataluña se ha ido por patas. ¿Por qué? Porque la inseguridad no existía a la hora de invertir allí. Y las empresas han trasladado su domicilio social a Madrid, principalmente, y a otras ciudades de España porque no querían estar ahí. Entonces, tú al final, si lo que dices es que los grandes tenedores de vivienda, ya digo, legítimamente, porque lo han adquirido legítimamente en España, no se van a tolerar, y personas que tengan muchas viviendas, personas a las que se van a expropiar 10, 15, el 50% de viviendas, ¿qué persona extranjera va a invertir en España? Y luego, lógicamente, nos quejaremos y llamaremos insolidarios a los que se van a Andorra. ¿Y qué español se va a quedar a invertir en el mercado inmobiliario español si va acumulando, o al menos hasta acumular a un determinado número de viviendas, ¿no? Porque, efectivamente, si ya decimos, no, a partir de este número de viviendas está prohibido invertir en España o en el mercado inmobiliario español, o si inviertes, que sepas que tu dinero deja de ser tuyo, pasa a ser del Estado o al menos en parte del Estado. Pues nada, quédense ustedes con esas inversiones, ¿no? Andrés Sánchez pregunta, si la vivienda no es un derecho, ¿por qué los ocupas no son desalojados inmediatamente de mi propiedad privada? Que ahí no entra tanto el derecho a la vivienda, ¿no?, sino al domicilio, quizá. Bueno, aquí básicamente realmente el ocupa no tiene derecho a estar donde está. Lo que pasa es que para desalojar al ocupa hay que seguir un procedimiento judicial y ese procedimiento judicial se dilata en el tiempo muchísimo. Yo ahora estoy viendo, por ejemplo, como una persona que lleva un año reclamando el desalojo de unos ocupas todavía sigue en vías judiciales pidiendo ese desalojo porque se van unos, luego entran otros, luego notificarlos es prácticamente imposible. Cuando los llamas a juicio no contestan a la demanda, por ejemplo, y el juicio se dilata. Entonces, al final, lo que hay que dotar es de mecanismos más ágiles para desalojar a los ocupas. Hoy en día, el derecho español es verdad que parece que le dé más garantías al ocupa que al propietario de la vivienda, pero el ocupa no tiene derecho a estar ahí. Que esto es precisamente otra cosa que podemos conectar con lo de antes, porque la gente, digamos, que ve muy lejana en relación con lo que a uno le puede interesar las expropiaciones de viviendas a bancos o a sociedades inmobiliarias. Pero realmente el mismo pensamiento se puede extrapolar al caso de las personas que tengan 3, 4, 5 viviendas o 2 y una se les ocupe. Porque si el razonamiento es, vamos a ver cómo estas viviendas están vacías y hay gente que la necesita, podemos expropiar a esta vivienda para dárselas a las familias. Si ese razonamiento se hace con 56 viviendas, ¿por qué no puede hacerse con 2 o con 3? ¿Por qué no puede decirse, bueno, tú para qué quieres tu segunda vivienda si tú no vas nunca y esta persona no tiene vivienda? Vamos a dársela a ella. Esta es la pendiente a la que nos podemos, bueno, pues ver si seguimos defendiendo este tipo de actos de expropiación. O incluso, que esto muchas veces no se piensa, a ver, yo creo que este escenario está muy lejos, ¿no? Pero bueno, sí que es abrir puertas peligrosas. No solo con cantidad de viviendas, sino con una vivienda muy grande. Es decir, ¿por qué una persona, imaginemos una persona que tenga una vivienda de 300 metros cuadrados? Bueno, pues a lo mejor otra tiene 5 viviendas de 60 metros. ¿Por qué es mejor tener una vivienda, o más protegible tener una vivienda de 300 metros cuadrados que 5 de 60 metros?
Y ya digo, esto puede parecer algo lejano, algo absurdo, pero no olvidemos que en la Unión Soviética, insisto, es otro nivel de intervencionismo estatal y de brutalismo estatal, pero en la Unión Soviética se expropiaron casas y se partieron casas por ser demasiado grandes para crear diversas viviendas y diversas estancias familiares dentro de una vivienda, ¿no? Por ahí nos preguntaban, y bueno, a ver, que es una cuestión de aclararlo, dice, a ver, si estáis diciendo que la vivienda no es un derecho, ¿por qué ahora decís que sí es un derecho? No, lo que es un derecho es el derecho de propiedad, no el derecho a la vivienda. Claro, Y se protege claro. la propiedad Yo tengo de la derecho a tener vivienda. una vivienda en el sentido de, una vez yo la he adquirido, yo mantenerla frente a ataques Claro, externos. Eso es el derecho de propiedad, no el derecho a una vivienda. que es el derecho de propiedad sobre una vivienda, como lo puede ser sobre un ordenador, sobre un vehículo, sobre cualquier Claro, cosa, ¿no? De la misma manera que no diríamos, si uno tiene 10 ordenadores, pues tenemos claro. derecho a quitarle 7 porque es un gran tenedor de ordenadores, pues lo mismo con las viviendas, aunque es verdad que en el caso de la vivienda ahí sí que hay que tenerlo en cuenta, pero que en un país como España no diría que es especialmente relevante, pues bueno, puede haber problemas cuando la densidad de ocupación del suelo es muy grande, sí que puede haber ahí externalidades negativas muy, muy fuertes y eso, bueno, también es algo a tener en consideración que lo puede distinguir de otros bienes como los ordenadores, pero en un país como España que está mayoritariamente no edificado, no, ese debate no existe. Podría existir en Singapur, podría existir en Hong Kong, podría existir en otros países donde la edificabilidad ya está agotada. Pero, insisto, en un país como España es ridículo querer limitar la propiedad de la vivienda, ¿no? Antes de pasar a la cuestión de si debería ser un derecho, Jordi Cutanda dice, no sé si de políticos, pero al menos que os escucharan y se os diera más voz hacia el pueblo. Bueno, pues para eso está YouTube, ¿no? Para que se escuchen voces que antes pues no serían escuchadas, serían voces disidentes. Pasemos entonces a la cuestión de si debería ser un derecho, porque también un argumento que daban algunos es la vivienda sí aparece como derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y lo primero sería aclarar que la naturaleza de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una naturaleza muy distinta de la naturaleza que tiene, por ejemplo, el ordenamiento constitucional en España. Es decir, la Declaración Universal se acerca más a una declaración de derechos naturales, de lo que algunos consideran que deberían ser derechos naturales, es decir, de los principios a partir de los cuales juzgar la legitimidad de un ordenamiento jurídico. Otra cosa es que la declaración sea toda ella razonable o no, pero la función o el propósito es ese, y el derecho positivo español tiene la función de ser aplicado coactivamente dentro de la comunidad política no voluntaria española, ¿no? Entonces, esa es una distinción que hay que empezar por hacer. Efectivamente. Luego, en relación, ya pasando al tema de si la vivienda debería o no debería ser un derecho, yo aquí me fijo sobre todo en la posición de la persona que tiene que proveer ese derecho, porque en relación con los derechos negativos, yo veo justificado el mandato que a mí se me impone, que es un mandato de no hacer. Yo veo justificado que yo no tenga que robarte a ti el ordenador, o que yo no tenga que robar a nadie la moto, o que yo no tenga que encarcelar a nadie y secuestrarlo. Ahora bien, yo no veo tan justificado el hecho de que yo tenga que proveer a alguien de una vivienda, porque al final esas viviendas, si de verdad existiese el derecho, tendrían que venir de algún sitio y el Estado no se las va a sacar de la manga. Esas viviendas tendrán que ser costeadas y ese dinero tendrá que venir de algún sitio. Entonces, yo me pregunto por qué yo tengo que comprar a otra persona, evidentemente no en un porcentaje íntegro del 100%, yo tendría que pagar una cuota, pero ¿por qué yo le tengo que pagar obligatoriamente una vivienda a otra persona? Otra cosa muy distinta es que yo de forma voluntaria decidiese pues destinar pues un porcentaje de mi sueldo mensual a ONGs para que construyesen viviendas y gente fuese ahí. Pero eso es un acto de solidaridad al que yo accedo voluntariamente. ¿Por qué yo coactivamente tengo que comprarle a alguien una vivienda? Sí, sí. De hecho, es que por regresar a la definición que hemos hecho antes de derecho, ¿no? Si derecho es una potestad reclamatoria sobre un tercero, lo correlativo a derecho es obligación. Entonces, cuando decimos el derecho a la vivienda existe como derecho positivo, es decir, yo tengo derecho a que me den una vivienda, eso significa, como decías, que otros, porque esto normalmente no se explicita, tenemos la obligación, quedamos obligados sin que nosotros hayamos consentido en aceptar esa obligación, consentido individualmente, porque, bueno, algunos dirán, no, habéis consentido democráticamente, no, es decir, que los demás, si vamos 20 personas a cenar y 19 dicen, pagas tú la cuenta, yo no he consentido con pagarla, por mucho que ellos tengan cuasi unanimidad a la hora de determinar que yo estoy obligado, ¿no? Entonces, me imponen una obligación sin mi consentimiento. Eso se acerca, evidentemente, mucho a la servidumbre, donde tú no tienes la capacidad de decir
señores, yo no quiero asumir esta obligación y por tanto, si no la quiero asumir, no me coaccionen para que la asuma. Esto a corto plazo, que yo creo que también tanto lo que comentábamos antes como lo que comentamos ahora puede ser estudiado desde el corto plazo y desde el largo plazo. Lo que comentábamos antes en relación con si la vivienda es o no es un derecho, al final es verdad que suscita discusiones en el corto plazo, pero en el largo plazo, por ejemplo, el tú expropiar viviendas a grandes tenedores lo que provoca es inseguridad a la hora de atraer inversión extranjera. Y a largo plazo también el que la vivienda deba ser un derecho, yo creo que lo que provocaría es un fuerte desincentivo al trabajo. Porque al final, esto lo decía un pastor estadounidense y me gusta mucho la frase, Adrian Rogers, decía que cuando la mitad de la población se convence de que no tiene que trabajar porque lo que gane trabajando va a ir hacia otro y la otra mitad se convence de que tampoco tiene que trabajar porque no trabajando alguien me va a sufragar a mí todos mis gastos, ese es el fin de cualquier nación. Y yo creo que esto es extrapolable aquí. Yo al final puede que aguante un año de esta política, ver cómo, pues no lo sé, como el 10% de mi sueldo se va a comprar viviendas. Pero el segundo año diré, bueno, ¿por qué estoy trabajando? ¿Por qué no me meto yo dentro de ese grupo de personas que no tienen una vivienda y la reclaman para que otros me la paguen? Es decir, al final, ¿cuál es el incentivo que yo tengo para yo comprarme una vivienda cuando a mí también se me puede regalar? O sea, esto sería yo creo que catastrófico a nivel estatal. Sí, bueno, de hecho, incluso en una sociedad no capitalista, ¿no? Para que, es decir, una sociedad, imaginemos, de productores separados y autárquicos prácticamente, si instituyéramos un derecho a la vivienda, recuperando tu argumento, ¿quién tendría incentivo a construirse su propia vivienda si puede reclamarle a los demás que se la construyan? Entonces, en lugar de trabajar para crear nuestra propia vivienda, estaríamos obligados a trabajar para crear la vivienda de los demás, supuestamente a cambio de poder obligar a los demás a que trabajen para construirnos nuestra propia vivienda, lo cual es un disparate porque el respeto a la esfera de autonomía individual te permite, si quieres llegar a esa cooperación, pues oye, construyeme tú la vivienda a cambio de que yo te la construya. ¿Estamos los dos de acuerdo? Adelante. No, pues si no estamos de acuerdo, igual es que uno está parasitando al otro y uno no quiere ser parasitado. Con lo cual, instituir la obligación de ese intercambio forzoso, de esa servidumbre recíproca, pues al final es una forma de que algunos parasiten efectivamente a otros y, claro, los que se sientan parasitados intentarán reducir el esfuerzo para reducir la carga que es parasitada y los que se perciban como parásitos netos pues intentarán incrementar el grado de parasitismo sobre los demás. Bien, entonces, si la Declaración Universal de Derechos Humanos es más bien, ya digo, una supuesta interpretación del derecho natural, de qué debería ser el ordenamiento jurídico de cada país, no tiene ninguna eficacia tampoco inmediata a la hora de reclamar algo específico. Pero ¿cómo deberíamos, es decir, si existe un derecho a la vivienda, porque al final uno puede ir desagregando derechos más generales, como el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, bueno, los puede ir desagregando en derechos más concretos, más específicos, más aplicables a cada caso. Si existiera un derecho a la vivienda, ¿qué contenido sería lógico que tuviera? ¿Un contenido positivo o un contenido negativo? Y luego también, derecho a qué vivienda. Yo también son cosas que me pregunto. Una vivienda, a lo mejor, uno para vivir simplemente necesita a lo mejor una cama, un baño y una cocina. Eso en 20 metros cuadrados lo puedes tener. ¿Se tiene derecho a esa vivienda o a una de 60 o a una de 100? ¿En qué sitio? Porque a lo mejor yo quiero una vivienda en la ciudad en la que he vivido siempre, pero ¿y si me la dan en otro? O sea, al final son cuestiones que se plantean siempre en abstracto y no se concretan, y cuando la vas a concretar, bueno, pues efectivamente empiezan a surgir las dificultades. En cuanto a lo que tú dices de contenido positivo o de contenido negativo, bueno, de contenido negativo, si te he entendido bien la pregunta, al final sería el derecho de propiedad que hoy en día ya está reconocido. O sea, yo tengo derecho a tener una vivienda como tengo derecho a tener cualquier otra cosa y nadie tiene derecho a agredir mi propiedad. Nadie tiene derecho a ocuparla, ni a allanarla, ni a nada parecido. Si tuviese un contenido positivo, efectivamente, el derecho a la vivienda, habría un sujeto activo del derecho que sería también ¿quién? Cualquier persona, personas por debajo de una determinada renta, por debajo de qué renta. Y luego un sujeto pasivo que es el que tendría que proveer de esas viviendas, que también yo me pregunto quién es. Las personas por encima de una determinada renta, los súper mega ricos, ¿quién? O sea, son cuestiones que siempre se dejan en el aire, nunca se concretan, y en lo que comentaba antes, vamos a concretarlas, porque a lo mejor si yo estoy cobrando 1.000 euros al mes y la vivienda la tienen las personas que cobran por debajo de 900, ¿qué incentivo tengo yo para ganar 100 más? A lo mejor dejo de cobrar 100 y ya tengo derecho a una vivienda. Y esto al final generaría un efecto dominó en cuanto al desincentivo de la gente por producir y por generar,
que terminaría siendo pernicioso porque la gente, claro, es que fijémonos, porque esto es circular. Tú desincentivas el que la gente quiera generar, pero ¿con qué dinero se van a pagar esas viviendas? Con el dinero que genere la gente. Entonces, al final, va a haber un efecto caída en el que el dinero del que dispongamos para comprar esas viviendas a las que tiene derecho todo el mundo cada vez va a ser menor. Entonces, al final, tendremos derecho, pues probablemente al principio, a viviendas de 100 metros, luego de 90, luego de 70 y luego de 5 metros cuadrados para compartir entre 5 personas. Creo que eso lo explicabas en tu libro en relación con la renta básica, porque al final, más o menos, el argumento, quiero recordar, no estoy seguro, corrígeme si me equivoco, pero más o menos era similar. Al final, la renta básica viene en unos bolsillos, el que exista la renta básica desincentiva a trabajar, luego cada vez menos gente trabajará, luego cada vez se generará menos dinero, luego la cantidad disponible para pagar una renta básica cada vez será menor y al final la renta básica terminará siendo ¿de cuánto? ¿De 10 euros al mes? Sí, no, sí. Ese proceso de selección adversa claramente se puede ir dando, ¿no? Es decir, que se va deteriorando las bases del crecimiento y por tanto las prestaciones que se pueden terminar pagando, si el grado de parasitismo es muy grande, claro, si el grado de parasitismo es moderado, pues bueno, el parasitado, el huésped, pues más o menos puede ir sobrellevando eso, reduce algo su esfuerzo, pero aún así no llegamos, digamos, a pasar a la derecha de la curva de Laffer, ¿no? Para entendernos, a aquel punto en el que ya la recaudación decrece porque estás parasitando demasiado. Pero claro, si te pasas de parasitar, eso es así. Y por eso, cuando ya el grado de parasitismo es muy grande, ya no es que haya desincentivos al trabajo, es que el Estado tiene que ir más allá y tiene que obligar a trabajar, tiene que dirigir la producción, tiene que indicar dónde tiene que estar trabajando cada uno, tiene que regular las horas que trabaja, etcétera, porque si no, claro, efectivamente se te hunde el chiringuito de redistribución coactiva, ¿no? Yo sobre el derecho negativo a la vivienda, incluso si queremos darle una interpretación favorable al sujeto, me atrevería a ir más lejos. Es decir, podríamos interpretar que el derecho a la vivienda, el derecho negativo a la vivienda, es el derecho a que las administraciones públicas no restrinjan, por ejemplo, la edificabilidad en el suelo, a que no pongan impuestos desproporcionados sobre la vivienda, a que permitan hacer transacciones en libertad entre las partes con respecto a la vivienda. Es decir, iría incluso más allá del derecho de... Bueno, aunque todo esto habría incluirlo en el derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad sobre el suelo, por ejemplo, el derecho de propiedad y los contratos que se puedan articular sobre él. Pero bueno, dado que muchas veces en el discurso público nos centramos en el derecho de propiedad como tenencia de propiedad, pues conviene también mostrar que el derecho de propiedad o el derecho negativo a la vivienda, a que el Estado no interfiera en mis oportunidades para adquirir pacíficamente o construir pacíficamente vivienda, pues también es una interpretación extensiva, claro, pero favorable. Extensiva, no tan extensiva. El artículo 9.1 de la Constitución dice que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico obliga a los particulares y a los poderes públicos. Luego, el derecho a la propiedad no solamente lo tengo yo frente a particulares, también lo tengo frente a los poderes públicos. Entonces, ¿en qué medida? Es una cuestión que habría que debatir, como comentas, para fijarla bien, pero también yo tengo derecho a la propiedad frente a los poderes públicos, como tengo derecho a la vida frente a los poderes públicos. A mí no me puede matar, no me puedes matar tú y tampoco me puede matar un policía. Incluso para que veamos el alcance que tienen los derechos fundamentales y ordinarios, pero sobre todo fundamentales, dentro de la administración penitenciaria, dentro de una cárcel, los reclusos siguen teniendo derechos, prácticamente todos. O sea, una persona está privada de su libertad, pero sigue teniendo derecho a la vida, a la integridad física. Incluso, esto sí que, es más problemático el derecho a la huelga de hambre, pero todo lo demás se sigue teniendo. Yo tengo derecho al honor, los funcionarios no me pueden vejar. Entonces, para que veamos que también los poderes públicos están obligados por este tipo de derechos. Luego, no hay ningún... No, la Constitución era para eso, para limitar limitar a los poderes públicos, claro. Porque para limitar a particulares ya tenías el Código Penal y tenías el Código Civil y no necesitas una Constitución para eso. La Constitución es las reglas que afectan a cómo el Estado se relaciona con particulares. Y por eso decía antes que las constituciones originalmente eran constituciones dirigidas a restringir el alcance del Estado sobre los particulares y hoy en día cada vez más con esos derechos de segunda, tercera generación que no son derechos, son en última instancia formas de habilitar, formas de legitimar al Estado para que intervenga en la vida de los particulares cercenando los auténticos derechos negativos que deberían tener los particulares frente al Estado. Es que muchas veces, y esto
me interesa hacer una precisión porque yéndose al origen histórico, sobre todo de las instituciones jurídicas, el derecho, yo defiendo, bueno, pues sobre todo la idea del derecho positivo, el derecho es un artificio, es una creación humana, podemos discutir luego el derecho natural, pero el derecho Sí. es una creación humana que se crea para responder a determinadas necesidades. Entonces, muchas veces para entender el derecho o la razón de ser de una institución jurídica tenemos que irnos a su origen histórico para ver por qué se creó esto. Esto, efectivamente, lo que comentas, hay otro ejemplo que he encontrado yo, porque en su día, cuando se hablaba del suplicatorio que tenían que pedir al Congreso para ver si procesaban o no a este chico de Podemos, yo me planteé y dije, vamos a ver, el suplicatorio, ¿qué sentido tiene que el Congreso pueda autorizar el siendo determinado diputado puede o no puede ser juzgado? A mí, si me quieren investigar un juez, el juez me puede investigar directamente. Si un juez quiere investigar a un diputado, primero él tiene que pedir permiso al Congreso, y si el Congreso da luz verde puede, y si da luz roja no. Y yo dije, ¿y esto por qué? Y me fui al origen histórico y vi, anda, esto se hizo justo después de la época de Fernando VII, porque Fernando VII estaba acostumbrado a cualquier diputado que no le cantase lo que él quería que le cantase, lo cogía y lo llevaba a instancias judiciales. Y, lógicamente, como el Poder Judicial era suyo también, a este diputado se le condenaba. Entonces los diputados dijeron, vamos a ver, es posible que un diputado mate a alguien o viole a alguien y tenga que ser investigado, pero es posible que el gobernante de turno quiera que se le investigue por motivos políticos. Luego vamos a ser nosotros los que autoricemos o no autoricemos esta investigación. Fíjate qué sentido tiene esto hoy en día. Los Fernando VII son ellos, es decir, se están blindando ellos con una prerrogativa que ya no tiene ningún tipo de sentido. Y lo comento por lo que tú dices. Efectivamente, el origen histórico de las declaraciones de derechos, de la francesa de 1789, de la de los colonos americanos, era poner cotos al poder. Es decir, para que el poder no pudiese interferirse dentro de una determinada esfera individual. Y hoy en día se ha dado la vuelta por completo. Al final son instrumentos que ellos tienen para poder, por ejemplo, la función social de la propiedad. O sea, tú dile a uno de los franceses que declararon la Declaración de los Derechos del Ciudadano o de los americanos que el derecho a la propiedad terminaría teniendo una función social en virtud de la cual el poder estaría legitimado para, definiendo en las circunstancias, poder privar a las personas de sus propiedades. Claro, es un completo disparate, es que se ha dado una vuelta de 180 grados. Y cuando te vas al origen histórico lo ves y te das cuenta del disparate, o por lo menos de lo que nos hemos alejado del camino original, porque lo vemos como normal hoy en día. Conviene recordar que el derecho constitucional es derecho público, es decir, es derecho que limita o que afecta al Estado y a la relación entre el Estado y los particulares. Y el derecho de propiedad como tal forma parte del derecho privado. Por tanto, si incluimos alguna referencia a la propiedad dentro del derecho público, es o para limitar que el Estado pueda atacar la propiedad de los particulares o para habilitarlo. Y en el primer caso tendríamos derechos liberales, derechos que están en el origen del constitucionalismo, y en el segundo tendríamos pues las cartas otorgadas actuales, que son formas de habilitar a que los estados interfieran en la propiedad, ¿no? Porque, insisto, el derecho de propiedad entre particulares, y eso tú lo sabes muchísimo mejor porque estás justamente estudiando precisamente derecho romano con mucho detenimiento, pues es que en el derecho romano no necesitas constitución para proteger el derecho de propiedad, porque es derecho privado como tal y punto. Si está en la Constitución es justamente porque afecta a las relaciones entre el Estado y la propiedad de particulares. Y a mí, sobre todo, me preocupa, que estoy viendo aquí en la pregunta, justamente ¿dónde estaría el límite del artículo 128 que dice que toda la riqueza está subordinada al interés general? Eso me pregunto yo, ¿dónde está el límite? Pablo Echenique, por ejemplo, citaba este artículo, decía, toda la propiedad está subordinada, sea cual sea su titularidad, al interés general, y recalcaba, toda, sea cual sea su titularidad. Y yo aquí veo una amenaza, yo aquí veo un aviso a navegantes, porque efectivamente, ¿quién frena al que define? Porque estas cuestiones son, como se llaman derecho, conceptos jurídicos determinados que tienen que concretarse en el caso concreto. Luego, ¿quién marca el límite de cuál es la función social de la propiedad? O sea, ¿hasta qué punto el poder puede entrometerse en la propiedad del individuo legítimamente adquirida para hacer, bueno, pues políticas públicas? Porque esto me recuerda un poco esta frase que se decía, que vi cómo atacaban a los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista. Vi cómo atacaban a los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego me atacaron a mí y no había nadie que me defendiese porque ya los habían aniquilado a todos antes que a mí. Y creo que se puede extrapolar un poco aquí porque vemos lejos esos ataques a la propiedad privada. Vemos que se dan a los bancos que tienen muchas viviendas, luego a los bancos que tienen menos viviendas, luego a los particulares que tienen muchas viviendas, pero al final puede que nos llegue a nosotros. Porque cuando se relativiza de esa forma el contenido del derecho a la propiedad, que para mí son los derechos más fundamentales que deberían existir en cualquier sociedad,
precisamente nos exponemos a ese riesgo, que poco a poco las líneas se vayan convirtiendo en más difusas, que poco a poco se acepte cada vez una intervención mayor. Y yo me pregunto lo mismo que se preguntaba la persona que nos hacía la pregunta. ¿Dónde está el límite? El límite está en lo que defina el poder público, y muchas veces el poder público a la hora de definir se ve coaccionado o se ve influenciado por la concepción que la sociedad tenga en relación con una determinada figura. Porque si la sociedad cada vez pierde más el interés por la propiedad al final, claro, hoy en día el poder público, eso por ejemplo, que discutías tú con Rubén en relación con Antonio García Trevijano decía una cosa con la que yo sí que estoy de acuerdo. Él diferenciaba entre los derechos conquistados y los derechos conferidos. Los derechos conquistados son los derechos que ya tienen una tutela social, social tan grande, o una concepción social tan grande, y la sociedad reconoce de tal forma su importancia, que un poder público no puede quitártelo. Hoy en día la vida es un derecho que el poder público no nos puede quitar. O sea, sería inconcebible que el gobierno pusiese una guillotina en la Plaza del Sol y que todos los martes se guillotinase a alguien, porque ese derecho lo hemos conquistado. O sea, estamos firmemente convencidos de que el derecho a la vida es un derecho capital y nadie nos lo puede quitar. Por ejemplo, un derecho no conquistado, sino conferido, para mí cada vez más, por lo que estoy viendo, es la libertad de expresión. Porque se defiende la libertad de expresión en función de si piensas lo mismo o piensas distinto a mí. Y como la conciencia social en relación con la libertad de expresión está más desdibujada, el poder público sí que se siente legitimado para interponer, pues eso, restricciones, sea del PP, del PSOE, me da igual, aquí me dan igual los colores. Hemos visto cómo ambos lo hacen. Luego, a mí me preocupa también cuál sea la concepción que la sociedad tenga en relación con la propiedad, porque en la medida en que la propiedad sea un derecho conferido, que nos lo dan, como nos lo dan, nos lo pueden quitar. Sin embargo, si la concepción de la importancia que tenemos de la propiedad es muy alta, como yo creo que debería ser y como creo que cada vez es menos, los poderes públicos no se atreverán a llevar a cabo este tipo de actos. Y esa es una lucha que yo creo que sí que tenemos que dar. No, esa distinción yo creo que es absolutamente imprescindible. Bueno, en economía diríamos instituciones informales, ¿no? La cultura, los valores, la moralidad dominante en una sociedad, y luego las instituciones formales, que sería la estructura jurídica. Entonces, lo que está muy claro, cada vez más claro, es que sin instituciones informales que defiendan, que protejan las instituciones formales no sirven de nada. Es decir, si tú, lo comentaba Bastos el otro día, si tú importas el derecho mercantil suizo a Turquía de principios del siglo XX, eso no te convierte a la sociedad turca en la sociedad suiza. Y no significa que la sociedad turca sea una sociedad que no pueda llegar a ser como la sociedad suiza, pero necesita otros cambios, otra evolución cultural que es muchísimo más lenta y que no se puede conseguir políticamente en muy pocas generaciones. También es lo que dice Jacé en el Estado, y el profesor Bastos también insiste mucho en esto y muchas veces no se le entiende bien, ¿no? Jacé y Bastos, recogiendo a Jacé, dice, la separación de poderes es una ficción en el sentido de que los poderes son todos del Estado. El poder está en las manos de quien controla el poder policial y el poder militar. Otra cosa es que existan contrapoderes al Estado que impongan desde fuera el respeto a esa separación de poderes. Es decir, que si mañana el Ejecutivo tiene la tentación de dar un golpe de Estado contra el judicial, si la población militantemente se levanta en armas para impedirlo, evidentemente el Ejecutivo no lo hará y respetará la separación de poderes, pero no porque el Ejecutivo sea muy bueno o simplemente porque la Constitución establezca la separación de poderes, sino porque la población está convencida de que esa separación hay que respetarla. En Inglaterra, esto la verdad que no sé si es cierto, lo he escuchado varias veces, pero imagino que sí. Bueno, la libertad de expresión está garantizada por una ley ordinaria, es decir, que el Parlamento la podría revocar, creo que incluso con mayoría simple. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Pues porque si lo intentan hacer, les queman el Parlamento. El pueblo inglés se levanta, bueno, a lo mejor cada vez menos por lo que decías, pero originalmente el pueblo inglés se levanta y les queman el Parlamento. Es decir, que el poder no es que el Estado decida autolimitarse, el poder es que se le imponga, que se le conquiste poder al Estado, que se le retire poder al Estado porque la población fuerza esa defensa. Y Podemos, claro, Podemos y muchos otros, claro, y también nosotros, pero desde otra perspectiva, lo que intentamos es influir sobre esa moralidad subyacente para que se generen un determinado tipo de instituciones informales. Podemos quiere socavar la importancia que tiene la propiedad, también la propiedad de la vivienda, para así habilitar al poder político a que pueda cargarse el derecho de propiedad impunemente. Es esto que decía el otro día Pablo Iglesias de me he dado cuenta de que estar en el gobierno no es estar en el poder. Claro, porque hay otros contrapoderes, aunque sea la propia ciudadanía
y la prensa, etcétera, que te están criticando y te están limitando. Entonces, intenta cargarse esos contrapoderes para que todo el poder esté en el Estado. No, efectivamente. Y en relación con lo que comentaba, con el derecho a la vida, lo podemos ver desde el punto de vista positivo como derecho a la vida y desde el punto de vista negativo, como por ejemplo el delito de homicidio. Yo estoy seguro de que tú sacas del Código Penal el delito de homicidio y el delito de asesinato y al año no habría muchos más homicidios ni muchos más asesinatos. Algún loco habrá que esté dejando de matar porque el Código Penal lo prohíbe, pero en general la gente no mata o deja de matar porque el Código Penal lo prohíba o lo deje de prohibir. La gente deja de matar por otro tipo de motivos. Por eso también se decía que aumentar las penas en relación con el homicidio o con el asesinato era inútil en relación con los terroristas islámicos, porque es que no ibas a desconvencerlos de matar, porque no es eso lo que les frena. Luego el freno es otro. Es esa propia concepción y esa valoración que nosotros le damos a un determinado derecho, a una determinada idea, a un determinado principio que en relación con unas figuras está muy claro cuál es, en relación con otras cada vez menos. Y yo creo que la propiedad oscila entre una y otra porque no creo que esté al nivel de la vida, pero tampoco a lo mejor de momento está al nivel de otras cosas que sí que vemos como nos las quitan y nadie dice absolutamente nada. Entonces sí que hay que luchar, sobre todo desde este tipo de plataformas, físicamente, con el discurso, para convencer a la gente de la importancia, sobre todo haciéndoles ver a las personas que cuando el que decide cómo se define algo, al final puede definirlo al principio de una forma que a ti te sea totalmente indiferente, pero poco a poco, en la medida en que ese discurso vaya calando, cada vez puede que veas las orejas del lobo más cerca. Entonces, yo creo que sí que es importante ejercer ese tipo de, bueno, pues no sé si pedagogía, porque yo no soy ningún pedagogo, pero ese tipo de, por lo menos, poner en valor el valor de la propiedad, valga la redundancia, que es uno de los principios básicos del liberalismo. Totalmente. Dos comentarios sobre temas que han salido antes. Bueno, uno lo estabas mencionando ahora. Yo la visión esta que tenemos que hacer ver, como estabas diciendo ahora, que te puede llegar a tocar a ti, lo entiendo, pero también aquella gente que defiende un determinado derecho por el riesgo de que le pueda tocar a ella y no lo defiende si cree que no le va a tocar. O sea, es un planteamiento absolutamente egoísta, absolutamente sesgado. La justicia se la representa con una venda en los ojos porque ha de ser imparcial. El derecho ha de ser imparcial. Tú no debes decir... Rawls, por ejemplo, cuando dice vamos a negociar o vamos a deliberar una posición originaria con el velo de la ignorancia. ¿Qué significa eso? Significa que no hemos de dejar que nuestros intereses, nuestros sesgos personales, nuestros prejuicios influyan a la hora de definir las reglas generales que van a regular la vida, la libertad, la propiedad, la estructura jurídica, en definitiva, del conjunto de la sociedad, porque en caso contrario podríamos diseñar esa estructura jurídica para que me beneficie específicamente a mí a costa de ti. Entonces, decir, no, es que claro, como yo no soy rico y hay ricos, pues me da igual lo que les pasa a los ricos. Bueno, esa es una visión, ya digo, absolutamente egoísta e incluso diría inmoral desde el punto de vista ético de la estructura del derecho, ¿no? Ese es un comentario. Y otro, decías antes que hay que juzgar o al menos hay que entender el origen de las instituciones para comprender pues cuál es su naturaleza, cuál es su función. Y respecto al artículo 128, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Yo creo que hay que entender cómo surge y de dónde surge la Constitución española. Y al final la Constitución española no deja de ser un pacto casi de no agresión entre comunistas y filocomunistas y falangistas y filofalangistas. Es decir, prácticamente entre la extrema derecha y la extrema izquierda, hacen este mejunje que desde luego tiene algunos artículos que sí son perfectamente liberales y que estarían en cualquier constitución liberal, pero que justamente por su extensión y justamente por su diseño es una constitución que, al final terminó siendo del gusto de ideologías frontalmente antiliberales. Sí, dos apuntes. En primer lugar, empiezo al revés. En relación con el origen histórico de las instituciones, me viene a la mente una historia muy gráfica que contaba Chesterton en uno de sus libros, que creo que puede ayudar también a la gente. A mí me gustó mucho. Él se planteaba la siguiente situación. Decía, imaginemos que nosotros vamos por el campo caminando y en medio del campo vemos una puerta. Dice, la mentalidad del reformista moderno sería directamente pegar una patada a la puerta y tirarla, por lo que uno dice, pero bueno, ¿esto qué hace aquí? Dice, la mentalidad del reformista inteligente sería pensar, vamos a ver, estamos en mitad del campo y hay aquí una puerta. Luego, ¿por qué alguien puso una puerta aquí? Porque por algo la tendría que poner. Y una vez sepamos por qué esa puerta está ahí,
ya podremos valorar si en el presente esa puerta cumple la función que desempeñaba en el pasado o la ha dejado de cumplir. Si vemos que ya no sirve para nada, pues la podremos Claro. quitar, pero con una mentalidad totalmente distinta, con una mentalidad informada, sabiendo lo que hacemos. Y al final del capítulo decía Chesterton que, bueno, pues estas personas no saben lo que hacen porque ignoran lo que deshacen. De ahí la importancia de ir al origen histórico de cada una de las figuras. Y en relación con el egoísmo, pues lamentablemente tiene razón. Lamentablemente yo creo que es una posición egoísta, pero bueno, por citar también a otro, y no pretendo ser pedante, Adam Smith decía que no es la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero lo que te procura la cena, sino el cuidado que ellos pongan en su propio interés. Y muchas veces las personas, digamos que respondemos cuando nos tocan esta tecla. A lo mejor vemos una determinada una amenaza que se cierne sobre nosotros muy lejana y no le damos la importancia que cuando pensamos que realmente nos puede tocar a nosotros. Lógicamente, lo deseable sería que nosotros veamos como el prójimo es despojado de su propiedad y ese prójimo tenga algún tipo de relación o no con nosotros protestásemos. Pero bueno, la gente, lamentablemente, yo probablemente me incluya, yo probablemente también me toca más la fibra de las cosas que me afectan a mí, entonces yo creo que también hay que hacer ver a la gente que a lo mejor le está tocando esto a otra persona, pero puede que en el futuro te toque ahí, y ahí tú que defenderás, lo mismo que estás defendiendo ahora, o adoptarás un criterio distinto, porque esto también es algo muy recurrente, hacer solidaridad con el dinero y con los bienes de los demás es muy sencillo, y sobre todo cuando te colocas tú en esa posición de superioridad. O sea, parece que los demás den sus bienes y tú seas el bondadoso, porque los demás son unos egoístas porque se quejan cuando les dispongas de sus bienes y tú, como no tienes que hacer nada más que limitarte a decir que sí, que eso se tenga que hacer, parece que tú también estés contribuyendo en algo a, bueno, pues proporcionar bienestar a los destinatarios finales y no. Por supuesto que no. Al final, la caridad, la solidaridad se hace con el dinero y con los bienes de uno mismo, porque hacerlo con los demás, hombre, es sumamente sencillo. Bueno, faltaría más. Sobre Smith, porque además creo que liga perfectamente los dos planteamientos que estábamos haciendo. Efectivamente, Smith, en La riqueza de las naciones, desarrolla esta visión en cierto modo, del egoísmo racional y explicar cómo al final lo que motiva las acciones de los individuos es el interés personal más que el egoísmo, ¿no? Porque el interés personal tiene una visión bastante más amplia que el egoísmo. El egoísmo parece que es solo me interesa lo mío. El interés personal te puede interesar lo tuyo, lo de tus hijos, lo de tu familia, lo de tu comunidad, incluso lo del bienestar de la humanidad, pero es un interés propio tuyo, ¿no? O sea, es un interés que tienes tú y que no te viene impuesto por otro. Pero sí, efectivamente es ese interés propio, ese interés personal, el que explica la conducta de los individuos. Sin embargo, Smith tiene otra obra, la teoría de los sentimientos morales. La teoría de los sentimientos morales, donde ahí desarrolla una figura que es bastante interesante, que es la del espectador imparcial. Y justamente lo que intenta analizar es eso, la moralidad a partir de la perspectiva de un espectador imparcial, que es justamente la óptica que deberíamos utilizar cuando reflexionamos sobre derecho y sobre normas jurídicas que queremos aplicar universalmente y en condiciones de simetría, de igualdad para todos. Porque eso de decir, no, bueno, yo voy a ver cómo justifico un determinado orden jurídico porque me va a beneficiar a mí y va a perjudicar a otros a los que odio, pues bueno, los otros harán lo mismo y al final el derecho, en lugar de ser un instrumento para resolver conflictos, para sentar las bases de la coexistencia pacífica, se convierte en un mecanismo de imposición de unos sobre otros en función de quién tiene más poder, ¿no? Eso quería hacer yo dos apuntes, una modo anécdota. Si no me equivoco, el traductor de los dos libros de Adam Smith es Carlos Rodríguez Brown, y recuerdo que decía que incluso el egoísmo del que se habla, la riqueza de las naciones, es fruto de una mala traducción. Él decía que en la obra original dice self-interest, que es propio interés, y se ha traducido como selfishness, que es egoísmo. Sí. Y luego también daba cuenta de, bueno, pues esa distinta perspectiva que parece que adopta Adam Smith en los dos libros. Hay quien hablaba del Das Adam Smith Problem, del problema de Adam Smith, que bueno, este tío era bipolar o qué le pasaba, y al final no son compatibles las dos obras. Totalmente. Esto como anécdota. Y luego, en segundo lugar, yo sí que no quería dejar de subrayar algo que para mí es la contradicción, que esto es yo la conclusión con la que me quedé en uno de los vídeos que hice, que es la contradicción que yo veo, porque a priori la ley es la que tiene que garantizar tu propiedad frente a ataques externos. Luego, ¿qué pasa cuando la misma que tiene que garantizar tu propiedad es la que le ataca? Es la que te ataca. O sea, ¿qué sucede cuando quien te tiene que defender te agrede? O sea, a mí esto me parece una contradicción gravísima, porque la ley, que es el instrumento precisamente esencial para dotar de seguridad jurídica a una comunidad, para tranquilizar a las personas, es menos mal que está la ley. Pero ¿qué pasa cuando la ley es el problema? Yo creo que esto da pie también a una reflexión muy interesante. Sí, bueno, es que eso es el problema, sería otro debate más de fondo, ¿no? Pero cuando el gestor de la ley
es un órgano o una administración que surge de la violencia y la conquista como es el Estado, ¿no? Ahí están, bueno, las teorías de Charles Tilly sobre el origen depredador del Estado. Claro, si conferimos la potestad de cuidarnos a quien realmente está aquí porque nos conquistó y nos depredó, pues ese es el error que mencionábamos antes. El Estado no es alguien que te tiene que dar, es alguien contra el que tienes que luchar y que tienes que intentar limitar todo lo posible. Y cuando dices, no, mis libertades, mis derechos, me los tiene que cuidar el Estado. Y si el Estado no me los quiere cuidar, pues entonces será que no tengo derechos o libertades. Bueno, eso es la forma de instituir el parasitismo del Estado a la sociedad, la explotación del Estado a la sociedad, con una sociedad mansa, con una sociedad anestesiada, con una sociedad, bueno, como decía, la servidumbre voluntaria. Pues básicamente, que es eso lo que en última instancia busca el Estado. Porque si el Estado tiene una población permanentemente enemistada, no tiene capacidad estatal, no tiene capacidad de extraer recursos. Para que el Estado tenga capacidad de parasitar masivamente a la población tiene que interiorizar que debe obedecer al Estado en todo lo que diga. Y eso vuelve pues, a lo que decíamos antes de atacar las instituciones informales para que no haya una conciencia social en este sentido anti-Estado o pro-limitación del Estado y pro-defensa de las libertades y derechos individuales y que haya pues eso, también ahora lo llaman conciencia fiscal, ¿no? Pues bueno, tenemos que ser fiscalmente responsables y eso significa someternos, agachar la cabeza cuando el Estado nos impone cualquier tipo de impuestos o cualquier tipo de carga, incluso no fiscal, ¿no? Pues sí, poco más que añadir. Al final es esa la idea. Recopilando un poco todo lo que hemos dicho, bueno, efectivamente, la vivienda no es un derecho, esto obedece a una mala redacción que por cierto, esto también ha cambiado, es otra cosa de la que deberíamos empezar yo creo, añorar. Antes la redacción de los códigos era algo ejemplar, eso me apunté yo varias anécdotas porque estas cosas me gusta apuntármelas. Stendhal, por ejemplo, decía que cuando estaba poco inspirado se abría el Código Civil napoleónico, de lo bien redactado que estaba eso. Y no hace falta irse a Stendhal. En España, la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de Manuel Alonso Martínez, varias veces marchena en el juicio del Procés, que es una persona que no solamente estudió Derecho, después de terminar Derecho estudió Letras, porque digamos que estaba convencido de que un jurista tenía no solamente que saber, sino que saber expresar brillantemente todo lo que sabía. Entonces, es otra cosa que tendríamos que recuperar, pero al final yo creo que las ideas de fondo o las ideas con las que nos tenemos que quedar son esas. En primer lugar, la contradicción que yo veo entre que la ley, que es quien me tiene que proteger, me ataque, también cómo al final fruto probablemente de la ignorancia de la gente, porque la gente no tiene por qué saber derecho, porque no todo el mundo tiene que saber de todo. Los poderes públicos manipulan y te leen un artículo que dice derecho en 2 ocasiones para hacerte creer que es un derecho, para hacer que muchas personas lo reclamen, para hacer que la propiedad cada vez tenga menos valor, para tú poder entrometerte con más legitimidad. O sea, al final es una cadena de dominó. Entonces yo reivindico frente a todo este tipo de cosas, pues efectivamente el perder el tiempo en informarse un poco, porque al final es muy poco, ser consciente de que no es un derecho a la vivienda y ser consciente como contrapartida de el valor que tiene la propiedad precisamente para conseguir lo que comentábamos antes, que la propiedad sea un derecho conquistado y no un derecho conferido que nos pueda ir y venir como nos puede ir y venir hoy en día, porque comentábamos antes que efectivamente la definición de la función social está totalmente abierta, la función social puede ser mínima o puede ser máxima, sobre todo complementada con el artículo 128 de la Constitución que subordina todas las propiedades al interés general. Luego, si el texto constitucional, el Estado, que es el que nos tiene que tutelar, dice esto, pues algún tipo de reacción tendremos que tener nosotros. Y como no podemos ni tú ni yo cambiar la Constitución, pues por lo menos fomentar este tipo de pensamiento entre la población para que el Estado no se vea legitimado para, bueno, pues llevar a cabo políticas profundamente intrusivas. Perfecto. Y para informaros sobre derecho, justamente tenéis el canal de Álvaro Bernat en YouTube, que es muy recomendable. Antes de terminar, y porque hay 2 superchats y no dejarlos sin responder, Daniel Zavala pregunta, ¿no podría acudir a la justicia europea aquel al que le han expropiado los pisos o se los van a expropiar, no podría acudir a la justicia europea? Esa es una pregunta. Y la siguiente, que no la termino de entender, Oliver Twix dice, ¿cuánta gente entraría a un edificio incendiado con niños gritando a salvarles? No sé si se refiere a que sin que la ley nos lo imponga hoy tendríamos actos de heroísmo y por tanto cómo se ha ido diluyendo la fibra social y la fibra moral o se refiere a otra cuestión. Pues eso, justicia europea y luego entiendo que se refiere más o menos que va por ahí.
Bueno, en cuanto a la justicia europea, yo no soy un experto, entonces no quiero patinar, no quiero aventurarme a decir nada, tendría que estudiarlo y a lo mejor en 2 horas le puedo dar una contestación. No sé cuáles son los cauces para recurrirlo como Dios manda ante la justicia europea. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que conecta un poco con lo que decíamos antes de hasta qué punto uno, lo que decías tú, efectivamente, más allá de cualquier coerción externa, es capaz de actuar como un héroe. Pues no lo sé, pues yo creo que pocas personas. Sobre Cada vez todo por un menos, edificio, y de hecho sobre diríamos, todo por un edificio ardiendo, no lo sé. De hecho, ¿por qué no hay incluso, por qué no hay un funcionario ahí para rescatar a los de niños que se hecho, están? incluso el Código Penal, cuando habla del estado de Sí, necesidad, exacto. no le obliga, por ejemplo, por ejemplo, si tú eres bombero, tú no puedes alegar que tienes miedo para meterte dentro, o el miedo insuperable, para meterte dentro de un edificio en llamas, pero incluso hay actos de los que se excusan a los profesionales. Si yo soy un policía, yo estoy fuera de servicio, en una bandera roja y un tío se ha tirado al mar, yo no tengo por qué tirarme a recogerlo. Entonces, pues, ojalá efectivamente hubiese más héroes en nuestra sociedad, pero no lo sé. Yo creo que poca gente se metería dentro de un edificio ardiendo. No lo sé, no sé muy bien qué contestar a esa pregunta. Bueno, lo hemos visto, yo creo, bueno, vosotros no, pero en Madrid sí lo vimos recientemente en la Nevada, que básicamente era que, ¿por qué no tengo una quitanieves en la puerta de la esquina para que me retire la nieve delante de casa? Que, hombre, con la cantidad de impuestos que pagamos a lo mejor podría tener sentido, pero que la iniciativa individual a la hora de retirar la nieve que incluso tenías delante de casa, pues en muchos casos brillaba por su ausencia y se esperaba que todo eso viniera dado del Estado, ¿no? Pues algo parecido aquí. Bueno, a ver, un superchat más, pero tenemos que ir terminando, que ya llevamos una hora. David Gallego se da una visión paternalista del Estado. En economía solo existe el keynesianismo y en el ámbito jurídico hay que ceder libertades por nuestro bien. Hombre, en economía no diría que solo existe el keynesianismo y de hecho el keynesianismo ni siquiera tendría por qué implicar una visión excesivamente paternalista, sino, bueno, a ver, el keynesianismo de Keynes sí, ¿no? Porque llegó a tener una visión del Estado enorme, pero el keynesianismo que suscriben muchos economistas hoy en día, por ejemplo, Gregory Mankiw es un neo-keynesiano y es un economista libertario, ¿no? Pues te defenderá determinados mecanismos de estabilización de la demanda en momentos de crisis, pero no necesariamente un Estado gigantesco. Quiero decir que por ahí también hay que evitar simplificaciones que a veces caemos en austríacos keynesianos y hay mucha más fauna dentro de la esfera económica, aunque obviamente yo también diría que el economista medio hoy en día es socialdemócrata, está claro. Y a mí dentro del mundo jurídico, sobre todo, pues me preocupa pues, la visión ultrapositivista del derecho, como no hay derecho fuera del Estado, ni puede haberlo, ni hay limitaciones al poder estatal, porque el poder estatal es la fuente última de soberanía y de legitimidad del derecho. Esa sería una perspectiva que no es la única, ni mucho menos, que sí me parece preocupante. Sí, poco más que añadir. En economía es tu campo, me voy a meterme yo a ver si... A ver No, no, si... no. No, digo en el lado jurídico, si querías comentar algo, pero bueno, creo que más o menos. A ver, por favor, dejad de enviar preguntas, pero memorias de un Nexus 6. Un ciudadano se cura del socialismo leyendo cualquier obra de Ayn Rand, la mejor medicina racional. Bueno, ahí también es discutible, ¿no? Porque Ayn Rand puede servir para que gente muy racional se cure del socialismo, pero a gente que no sea tan hiperracionalista o que siendo racional a lo mejor también tenga una cierta carga emotiva, quizá la obra de Rand le puede terminar repeliendo y así es, por desgracia, como sucede en muchos casos, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por participar en el directo y muchísimas gracias, desde luego, Álvaro, por esta hora de conversación que yo creo que ha sido interesantísima. Hemos superado los 2.500 espectadores anunciándolo con media hora de antelación, que no está mal. Y aparte, bueno, leyendo un poco el chat, parece que efectivamente a muchos espectadores les ha encantado tu participación. O sea que, bueno, Muchas gracias a ya te todos y a ti volveré. por invitarme, Ya te lógicamente. volveré a llamar en otra ocasión y si hay otro tema Encantado, de actualidad. Perfecto, encantado. pues nada, Álvaro, un placer como siempre y a todos vosotros pues nos vemos en un próximo directo. Hasta entonces. Hasta luego.